Aquella noche, algo se rompió en mí. No trato de buscar alguna explicación, simplemente sucedió. Y hoy debo vivir con ese terrible remordimiento. Es que en ocasiones siento que la vida ha sido un poco injusta conmigo, pues estoy acostumbrado a ser un hombre de trabajo y me costaba horrores comprender la situación de mi muchacho. Para ser sincero, él jamás lo aprendió, pues de niño mis abuelos me enseñaron que el pan se ganaba con la espalda sudada. Por tal razón pasaba jornadas enteras trabajando, y créanme, nunca fue fácil la vida en el campo. Sin embargo, éramos más que felices. No existían celulares, no había internet, ni siquiera energía eléctrica. Simplemente éramos nosotros, la naturaleza, y con ello bastaba. No necesitábamos más que eso. No obstante, el paso de los años continuó y nada parecía alterar en lo absoluto su curso. Pero todo ello cambiaría una soleada tarde de verano. Cuando aburrido me encontraba sentado bajo la sombra de un sauce mientras observaba pastorear a mis ovejas. Allí fue cuando la vi por primera vez y desde entonces no olvidaría jamás su rostro. Se llamaba Obdulia y vivía en una finca cercana a la estancia de mis abuelos. Era la nieta de un adinerado martillero italiano, quien desde hacía poco tiempo se dedicaba al cultivo de uvas y aceitunas. Recuerdo que escasas veces sonreía, pero cuando lo hacía generaba algo especial en mí. No sabría cómo explicarlo, pero lograba ablandar mi duro corazón y eso se sentía bien. Sin embargo, Obdulia, al igual que yo, era hija única, pero tenía un sinfín de parientes a quienes poco le agradaba mi presencia. La razón era elocuente, pues mi humildad no me permitía permanecer a la alta sociedad y eso les molestaba. Para ser sincero, los Bernardeschi tenían mucho dinero. La mayoría era generado por la labor de los peones de campo. Gracias a ellos podían disfrutar de sus riquezas sin culpa y sin siquiera mover un solo dedo. Ellos tenían la suerte de haber nacido en cunas de oro. Pese a ello, la situación no me incomodaba, pues por más trabas que ellos colocaban en el camino, ese amor nos fortaleció y renació como la más bella flor, logrando no solo su aceptación, sino la unión de nuestros votos. Pasaron muchos años y con éxito supimos sobrellevar cada prueba que nos ofrecía la vida, por lo que fuimos apremiados por ella, pues nos bendijo con 2 hermosos niños, a quienes criamos con mucho esfuerzo y amor. Todo parecía perfecto, sin embargo, algo en cierto punto del destino se corrompió. La realidad es que fue Nahuel quien comenzó con esas extrañas locuras del mundo paranormal. No sé cuál fue su razón o propósito, pero esa singular y errática idea sentenció el principio de nuestro final. Pues al poco tiempo de merodear en las artes oscuras, su hermano Nicolás enloqueció de una manera inquietante al punto de enfermar y quedar al borde de la muerte. Algo que por más horrible que se escuchase, no sería en lo absoluto ilógico. Aunque realmente aquella amargura que padecimos no fue más que un simple aviso de la tragedia que pronto llegaría. En fin, todo comenzó a empeorar una fría noche de junio. Hacía pocos minutos acababa de llegar del trabajo, por lo que me encontraba estacionando la camioneta en la cochera de la casa. Ni bien abrí la puerta, oí un desesperante alarido. El mismo claramente provenía del jardín. Sin dudarlo, corrí desesperado hacia aquel lugar y lo que me encontré allí fue horrible. Pues sobre las raíces de un viejo sauce yacía el cuerpo decapitado de Margarita, la perrita de Obdulia. Sinceramente no lograba comprender la situación. ¿Qué carajos era todo esto? ¿Quién podría realizar tan atroz asesinato?
Pues no tardé mucho en saber la respuesta, ya que a escasos metros, internado en la oscura sombra, estaba Nicolás, quien de manera desaforada intentaba comerse la cabeza del animal. Dios mío, no tengo palabras de estupor para explicar la repulsión que cubrió mi ser en ese momento. Simplemente una sensación de asco recorrió todo mi cuerpo en un santiamén. Pensé que estaba soñando y que se trataba de una pesadilla, pero no. Luego de algunos segundos, finalmente pude reaccionar y sin miramientos le di un golpe seco en su rostro. Pero él ni se inmutó. Contrariamente a ello, su estado se tornó más agresivo. Realmente parecía un animal salvaje. Viendo que mi hijo no reaccionaba, opté por abrir el grifo de la manguera del jardín. Pensé que tal vez, si su rostro se mojaba, él volvería en sí. Pero no, fue peor. Nicolás enloqueció más. No entendía qué le pasaba, ni siquiera permitía acercarme. Solo efectuaba gemidos como si se tratase de un feroz animal. Actuaba tan extraño que en pocos minutos devoró gran parte de la cabeza de Margarita. El escenario comenzó a volverse desesperante, principalmente cuando Obdulia se percató de la situación. Sus gritos, sumado a la actitud de mi hijo, me estaban llevando a un estado de nerviosismo extremo. Sin embargo, antes de que todo estalle, se presentó Nahuel con un extraño libro entre sus manos. Al parecer, él nos estuvo observando todo este tiempo detrás de un árbol. La verdad que no lo entendía, solo nos miraba y su actitud traspasaba lo jocoso. ¿Qué carajos le hiciste a tu hermano?, grité con desconsuelo, pero él solo sonrió. No me respondió nada en lo absoluto. Simplemente abrió el maldito libro y recitó una frase en latín. Una vez culminadas sus palabras, Nahuel finalmente volvió a la normalidad. El pobre parecía haber estado hipnotizado, pues no comprendía nada de lo sucedido. Y ni bien se dio cuenta de la atrocidad que acababa de cometer, explotó en llanto y salió corriendo con desesperación. Basta, Nahuel, todo tiene un límite. ¿Te das cuenta de tus acciones? ¿Qué le hiciste a Nicolás? ¿Eres consciente que se estaba comiendo la cabeza de Margarita?, exclamé rabioso. Sí, papá, fue gracioso, ¿no? Desde que descubrí el poder de este libro, ya nada podrá detenerme, ni tú, ni nadie. Y es que finalmente pude entregar toda mi alma a este manuscrito, el libro de la perdición, confeccionado por las almas oscuras de mi Señor. Estás enfermo, Nahuel. No, padre, solo pude escaparme de tus limitaciones, no solo las tuyas, sino las de esta condenada sociedad. ¿Para qué vivir con leyes, si yo mismo puedo ser el libre albedrío? No lo entiendo. ¿En qué momento de la historia te convertiste en un monstruo, hijo? Desde el instante en que ustedes me concibieron, soy la reencarnación del maligno, papá. Este libro ha entrado por cada poro de mi cuerpo y ha oscurecido mi alma por completo. Yo, papá, me considero el mismísimo diablo. Al escucharlo, mi corazón destruido comenzó a llorar de dolor. Estaba dándome cuenta de que mi hijito se había convertido en un desquiciado y por primera vez en la vida no sabía qué hacer. No obstante, luego de tan turbia conversación, decidí ir en busca de Nicolás, pero al momento de hacerlo, Nahuel fue quien me frenó en seco. No te gastes, no lo busques, perderás tu tiempo, viejo decrépito. ¿Qué carajos? Ya me tienes cansado, mocoso. Shh, silencio, no solo hablas mucho, papá, también tienes pésimo aliento.
Te lo advierto, Nahuel, vuelves a faltarme al respeto y te golpearé de una manera que jamás olvidarás. Ay, basta, si tanto lo deseas, pues ve por Nicolás. Total, hagas lo que hagas, su destino ya está escrito, no hay nada que puedas hacer. Al oírlo, preferí mantener mi silencio, solo tomé las llaves de la camioneta y salí en busca de mi hijo. Recorrí el pueblo por completo, pero no logré hallarlo, así que me regresé afligido. Sin embargo, al ingresar al interior de la casa, pude notar el gran silencio que había en ella. No obstante, una vez que giré el picaporte para traspasar la puerta, comencé a percibir un fuerte olor a naftalina. Sin pensarlo, empecé a recorrer cada una de las habitaciones, pero no encontré nada en ellas. Aunque lo extraño era que el intenso aroma parecía no estar impregnado en toda la casa, por lo que debía provenir de un mismo lugar. Entonces me di cuenta que solamente faltaba un sitio por inspeccionar, el baño principal. Una vez que llegué allí, me percaté que el olor a naftalina era más intenso. Entonces, abrí rápidamente la puerta para observar de qué se trataba, y créanme, me arrepentí en vida haberlo hecho. Pues sobre el interior de la bañera yacía el cuerpo sumergido de mi amada Obdulia. En ese instante, la vida dejó mi cuerpo como un rayo golpeando un árbol. No podía ni siquiera derramar una lágrima de lo paralizado que me encontraba. No lograba entender qué había pasado, solo trataba a duras penas de comprender que mi esposa ya no estaba. Simplemente yacía allí, ahogada en esa maldita bañera. Entonces, tomé su cuerpo y lo elevé hacia mi pecho. Santo Dios, el olor provenía de ahí. Ni siquiera podía imaginar todo lo que había sufrido. Sinceramente, mi alma no soportó más y exploté en llanto, al punto de golpear a puño cerrado los azulejos de la pared. Era tan abominable mi rabia que destrocé los nudillos de mi mano. Es que poco me importaba, a esa altura nada me inquietaba. Sin embargo, fue en ese instante que observé algo extraño sobre la cerámica del piso. Una intrigante frase escrita con sangre. Muelle 26. No te tardes, viejo decrépito. Ni bien terminé de comprender lo que estaba leyendo, supe exactamente lo que debía hacer. Fui corriendo a mi habitación, abrí el cajonero y tomé un cuchillo negro. El mismo que tomé del ataúd de mi padre en su funeral. Luego subí a mi camioneta y me dirigí a encontrarme con el asesino de mi esposa, mi condenado hijo. Llegué al puerto cerca del amanecer. Podían verse algunos nubarrones tapar la luna, mientras una fría brisa se perdía en la inmensa oscuridad. No obstante, comencé a caminar cauteloso mientras enumeraba los muelles, hasta que finalmente encontré el 26. «Ah, viniste», oí su voz desde las sombras. «Maldecido el día en que te otorgué la vida, pero no te preocupes, seré también yo quien te la quite», exclamé con furia. «¿Qué? Muchas películas estás viendo últimamente, papá. Digo, para decir semejante estupidez». «¿Por qué? Dime solamente eso. ¿Por qué lo hiciste?» ¿Hacer qué? «Asesinar a la mujer que te concibió. Maldito engendro, ¿por qué mataste a tu madre?» «No, no fue él quien lo hizo», retumbó una extraña voz desde la lejanía. En ese instante quedé perplejo, intentando adivinar de quién se trataba. «¿Quién lo dice?», pregunté, pero nadie respondió. Solo podía verse una jorobada silueta emerger desde lo más profundo de la oscuridad. «Lo digo yo, tu padre». «Pero,
¿Qué demonios? ¿Papá?, exclamé anonadado. Así es, hijo. Finalmente has regresado a devolver aquello que me pertenece, ¿no? ¿Qué? No lo hagas más difícil. Dame mi cuchillo. Espera, estás muerto hace 4 décadas. ¿Acaso eres un fantasma? Piensas que estoy jugando, ¿no? Necesito ese cuchillo que robaste de mi cajón fúnebre, idiota. Te lo quité para recordar lo maldito desagradecido que fuiste en vida. No me dejaste nada. Si no fuese por mis abuelos, ¿quién sabe dónde estaría hoy? Imbécil, nunca debiste arrebatarme ese cuchillo. Estuvo, está y estará maldito por siempre. Lo que lograste al hacerlo fue condenar a tu familia de por vida. ¿A qué te refieres? La oscuridad que te rodea en este tiempo. ¿Acaso crees que es casualidad? Nada lo es. Todo en esta vida y la de allí abajo conlleva una causa. Ese artefacto me protegería de todo mal y por ende podría cuidarlos a ustedes, pero no, tuviste que quitarlo del féretro. No entiendo nada. A ver, ¿por qué razón piensas que Obdulia está muerta? El maldito de mi hijo la mató con esa Biblia del diablo. Ese libro lo compró en una casa de empeños y no tiene nada de magia oscura. Son idioteces que él mismo se ha creído. Pero, ¿sabes qué hay cierto en todo esto? Que él no la asesinó, tampoco yo. Fue tu culpa. Tus acciones derivaron en ello. Para que comprendas, ese cuchillo me lo entregó mi padre. Él jamás mencionó su significado. Solo me dijo que lo mantenga conmigo hasta más allá de la muerte, pues fue algo que comprendí después de morir. O sea, ¿dices que yo asesiné a Obdulia? No, tus acciones lo hicieron. Ella por sí sola llenó de agua esa bañera para luego atragantarse con pastillas. Y Nicolás decidió correr hasta el muelle 26 y lanzarse al río. ¿Qué? ¿Mi pequeño? Sí, él también pagó con su vida tus errores. No, debe ser una pesadilla todo esto. Necesito despertar. Lo estás. No hay nada para remediarlo. Esta tragedia estaba escrita hace 40 años, cuando decidiste robar mi cuchillo negro. Lo siento, lo perderás todo, incluso a mi nieto Nahuel. Realmente sentí que mi vida nada valía, así que tomé ese maldito cuchillo negro y con furia lo enterré en mi corazón. ¿Qué haces, hijo? ¿Acaso quieres seguir los pasos de tu familia? Sinceramente la situación era inquietante. No comprendía qué pasaba, por qué no había muerto. No sentía dolor ni nada, solo veía mi sangre emerger. No, estás equivocado. Así no son las reglas del juego. ¿Te acuerdas cuando cumpliste 7 años? Te obsequié un hermoso bolígrafo negro. Era bonito, ¿no? Es más, recuerdo haberte dicho en varias ocasiones que lo cuidaras mucho, hasta más allá de tu muerte. ¿Y qué pasó? Lo perdiste a las semanas. Tampoco sabías cómo decirme que lo habías extraviado. Pero en fin, en ese momento no me enojé, pues no entendía el significado de ello. Jamás pensé, y ni siquiera comprendía que cada varón de nuestra familia debía protegerse de una antigua maldición. ¿Y con qué? Con un objeto. El tuyo era ese bolígrafo, el mío, el cuchillo. Pues solo nosotros los padres, los jefes de familia, sin darnos cuenta recibimos una señal, una visión de regalarle algo preciado a nuestros hijos. Un símbolo protector. El problema es que al perderse ese eslabón, las consecuencias son nefastas. Para que lo entiendas, al extraviar en vida tu artefacto místico, dejaste desprotegidos a tus hijos, pues ellos jamás recibieron sus objetos de blindaje. Eso terminó de condenarte el día en que me arrebataste el cuchillo negro. Esa infantil actitud me sentenció a mí,
a ti y a tu familia. Pues ahora no puedes morir, vivirás eternamente sabiendo que provocaste la muerte a tu amada esposa y a tus hijos. Conservarás la vida como un condenado castigo. No podrás relacionarte con ninguna otra mujer. No tendrás hijos, ni siquiera amigos. ¿Sabes por qué? Porque todos estarán marcados. Entonces, también morirán. Ahora, ¿realmente entiendes en qué te has convertido? En esa perversa y detestable maldición. La acabas de personificar en carne propia. Me das lástima, pues pasarás el resto de tu vida en soledad y con el castigo de jamás morir. Adiós, hijo. Ojalá pudiera desearte buena suerte, pero créeme, ni siquiera al fin del mundo te otorgará la muerte.